Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al seminario virtual sobre fracturas y luxaciones de codo, donde abordaremos la clasificación, diagnóstico y tratamiento de las diversas lesiones de esta zona de la extremidad superior. Acá está anotado todo lo que vamos a revisar brevemente: anatomía, luxaciones del codo y fracturas del húmero distal. Empecemos. El codo es una articulación trocoginglimoide cumpliendo una función combinada, tanto de bisagra como de pivote. Está compuesta por tres articulaciones: la radiohumeral, la cual es de tipo diartrosis de género condilio y actúa en la flexión y extensión del codo; la cúbito-humeral, que también es de tipo diartrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede mover en dos planos y es del género troclear o ginglimoide y también participa en la flexo-extensión; y la radiocubital, la cual es del género trocoide y está involucrada en la pronosupinación. Observamos acá una radiografía anteroposterior del codo, donde se evidencian los detalles anatómicos, están enumerados y a color. Para mayor diferenciación vemos como el número 3 es el capitellum, el número 2 es el epicóndilo lateral, el número 14 el epicóndilo medial y número 12 la tróclea del húmero, entre otros detalles, como vemos acá el cuello de la cúpula radial. Vemos acá de una vista lateral la epitróclea, aquí de forma circular vemos la tróclea del húmero. Vemos acá la cavidad sigmoidea. Acá número 18 está la apófisis coronoide, el olecranon con número 13, la tuberosidad coronoidea también. Y acá el número 17 la fosa coronoidea. Vemos una vista anteroposterior del codo, donde se observan los ligamentos que vamos a repasar: la cápsula articular, el ligamento colateral radial, el ligamento colateral cubital y el ligamento anular. Recordemos dónde están dispuestas las bolsas adiposas, la anterior y la posterior, importante en la evaluación radiológica, debido a que si vemos una zona radiolícea donde ellas están dispuestas, podemos pensar en una hemartrosis. Eso lo hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué vemos acá en estas imágenes? Un conjunto de ligamentos que conectan los huesos que conforman la articulación del codo, contribuyendo así su estabilidad. Las articulaciones húmero cubital y húmero radial tienen cada uno un ligamento que une los dos huesos involucrados: ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. Además de este que está acá, que envuelve la cúpula radial, que es el ligamento anular. En esta colorida representación observamos cómo están dispuestos los músculos de la articulación, donde en la parte anterosuperior está el músculo braquial y el bíceps. Vemos cómo discurre el nervio mediano. También observamos el nervio cubital, vemos en la parte posterior el tríceps, vemos el músculo braquiorradial, el pronado redondo, el palmar largo, el flexor cubital del cúbito, el flexor superficial de los dedos. Vemos en visión posterior
del codo, donde va dispuesto el tríceps, el músculo anconio, el extensor cubital del carpo y el extensor común de los dedos. Ahora, hablemos ahora sobre la luxación del codo, la cual es la luxación más frecuente en la extremidad superior. Tras la luxación glenohumeral, claro está. La reducción cerrada en aquellas luxaciones en las que no hay una lesión ósea asociada es un procedimiento realizable en el ámbito extrahospitalario, por lo que presentamos un repaso de las diferentes técnicas posibles y su mecanismo. Vemos cómo hay una incongruencia articular acá, donde se evidencia una clara luxación posterior, la más común, y una imagen representativa de un jugador de fútbol sufriendo una luxación de codo. El diagnóstico mayormente es clínico, donde se observa deformidad, impotencia funcional y dolor en el codo. Cabe destacar que podemos recordar lo que es el triángulo de Nélaton, donde se conforma el epicóndilo con la epitroclea y el olecranon formando un triángulo. Si vemos que está congruente, quizás podemos sospechar que esté sano. Ahora la línea de Wetter también cabe destacar mencionarla, es una línea recta formada por la epitroclea, el olecranon y el epicóndilo con el codo en extensión. Cualquier alteración de estas líneas podemos sospechar de una luxación. Y para confirmar el diagnóstico hacia dónde está la luxación, se confirma con una proyección simple radiológica de AP y lateral del codo, por supuesto. Siempre considerar el edema y la posibilidad de un síndrome compartimental en la región del antebrazo, estar pendiente de los signos característicos y tomar en cuenta que hay posibilidades de un atrapamiento del nervio cubital. Por lo tanto, se deben valorar siempre la parte neurovascular del miembro, el llenado capilar, la sensibilidad, la movilidad digital. Típicamente las luxaciones de codo son resultado de una caída con el brazo extendido. O'Driscoll describió una fuerza en valgo, axial y posterolateral que resulta en la típica luxación posterolateral del codo, por lo que la lesión de las partes blandas empieza desde el lado lateral. Desde el lado lateral del codo con la disrupción del ligamento colateral y luego hasta la cápsula hasta llegar al ligamento colateral medial o cubital, aunque este ligamento es el que es más propenso a permanecer intacto. Ok, continuamos. Las luxaciones de codo se clasifican según la dirección de la luxación. La gran mayoría es posterior o posterolateral. Sin embargo, también existen de tipo anterior, de tipo medial, de tipo lateral o de tipo divergente. También se pueden clasificar en agudas cuando son las primeras 24 horas, subagudas cuando son menos de 6 semanas y crónicas. Debemos considerar esta lesión
asociada a una luxación de codo donde tiene como nombre la tríada terrible del codo, que es la combinación de la luxación del codo, una fractura de la cabeza del radio y una fractura de la apófisis coronoide. Tradicionalmente, el tratamiento de esta lesión se ha asociado con malos resultados en términos de inestabilidad aguda o crónica, rigidez, dolor y artrosis postraumática. Existen varias técnicas para la reducción de esta luxación. Puede hacerse en decúbito supino, decúbito prono o incluso en sedestación. El principio es básicamente el mismo, donde en el brazo se realiza una contratracción y el otro examinador o el otro médico con ambos pulgares intenta palpar el olecrano y reducirlo, llevarlo al sitio de manera contralateral. Siempre aplicando el principio de tracción y contratracción. También es válido un leve movimiento de pronosupinación muy sutil. En cuanto al algoritmo que podemos tener en la mente o utilizar en cuanto a este tipo de lesiones, como es la luxación del codo, cuando se realiza la reducción cerrada, si está estable, bueno, se feruliza y se rehabilita en una semana. Si está inestable, se intenta reparar el ligamento colateral lateral. Si sigue inestable, se intenta reparar el ligamento colateral medial. Y si sigue inestable, se considera incluso la aplicación de un fijador externo. Para el tratamiento conservador de este tipo de lesiones, la indicación es que sea cerrada. Una contraindicación relativa es que sea una luxación abierta, hay una lesión vascular o haya inestabilidad luego de la reducción. Mencionamos rápidamente que existe la inestabilidad del codo con el resultado de una luxación recidivante. Esto se debe a tres cosas, hay tres tipos: inestabilidad rotatoria posterolateral debido a la lesión del ligamento colateral lateral, inestabilidad en valgo porque hay una lesión del ligamento colateral medial, inestabilidad en vario y posteromedial, que en este caso la lesión es del ligamento colateral lateral, y una fractura de la apófisis coronoide. El tratamiento para este tipo de lesiones, luxaciones recidivantes, es como vemos acá, un injerto de tendón, puede ser autoinjerto o un autoinjerto que significa que viene de algún cadáver, para reparar ese ligamento y mejorar esa inestabilidad del codo, o incluso considerar el uso de tornillos especiales. Para empezar a abordar las fracturas de húmero distal, debemos tener en cuenta que se consideran fracturas de húmero distal aquellas cuyo el epicentro de la fractura está en el cuadrado de Müller, el cual es este que vemos acá, cuyos lados se sacan midiendo una línea entre los dos cóndilos y se extrapola hacia la epífisis, y desde allí se arma el cuadrado. Entonces todo lo que esté dentro de ese cuadrado se considera una fractura de húmero distal. Son fracturas de relativamente baja incidencia en el adulto, mucho más frecuentes en el niño. Existen varias clasificaciones. La más utilizada o
la más estudiada o la mejor organizada sería la clasificación AO, la cual utiliza el número 13, número 1 por ser el húmero, número 3 por ser el segmento distal, la letra A para las fracturas extraarticulares, la letra B para la fractura parcialmente articular, la fractura C para la fractura intraarticular. Entre las tipo A están las que son por avulsión, ya sea el epicóndilo lateral o medial, las tipo A2, las que son fracturas simples, ya sean de tipo espiroidea, oblicua o transversa, y la tipo A3, que son fracturas con cuña intacta, fracturas con cuña fragmentaria o fracturas multifragmentarias. Entre las B tenemos las 1, que son fracturas sagital lateral, que son las simples transtroncleares, las de capitellum o multifragmentarias. Entre las B2 están las fracturas mediales sagitales, siguiendo la misma idea. Las B3 son fracturas del plano coronal o frontal, que pueden ser entonces las fracturas de capitellum, fracturas de tróclea o las fracturas de capitellum y tróclea. Las tipo C son las completamente articulares. La AO la clasifica C1, simple articular, simple metafisiaria. La C2, simple articular, multifragmentaria metafisiaria. Y la C3 son multifragmentaria articular y multifragmentaria metafisiaria o en cuña. También tener en cuenta, tener la noción de los centros de osificación del codo, donde se puede utilizar la mnemotecnia de Cretoe, donde la C es el capitellum, que sería el primero que aparece al año. La R sería por el radio, la cúpula radial, que aparece a los 3 años. La I por el epicóndilo medial, que aparece a los 5 años. La T, que es por la tróclea, que aparece a los 7. Y la O por el olecranon, que aparece a los 9. Y la E, que es por el epicóndilo lateral, que aparece a los 11. Mnemotecnia Critoe. Acá primero aparece a los 1 año, después a los 3, después a los 5, después a los 7, después a los 9 y finalmente a los 11 el epicóndilo lateral, que es la próxima fractura que vamos a repasar. Este es el epicóndilo lateral, es el que está por encima del capitellum. La segunda fractura más frecuente en codos pediátricos y está caracterizada por mayor riesgo de nunio en niños. Su diagnóstico se realiza mediante radiografía simple. La O está clasificada como 13A1.1. Se clasifica la que está descrita mayormente es la clasificación de Milch, donde la divide en tipo 1 y tipo 2, siendo la tipo 1 cuando el trazo atraviesa el núcleo de osificación del cóndilo lateral, la tipo 2 cuando la fractura recorre hasta el centro de la escotadura de la tróclea. Para escoger el tratamiento se considera el conservador cuando la fractura está mínimamente desplazada o el paciente no está apto para la cirugía. Sin embargo, si hay inestabilidad del codo, se debe realizar el tratamiento quirúrgico, los cuales como opción está la fijación percutánea con alambres de Kirchner y el uso de una fijación de un tornillo de posición o de tirafondo. En cuanto al epicóndilo medial o epitróclea, la conducta es similar, sin embargo su abordaje sería un abordaje medial directo. El tratamiento conservador son 3 semanas con yeso brachiopalmar con el codo a 90 grados, siempre y cuando haya menos de 5 milímetros de desplazamiento. El tratamiento quirúrgico se plantea un tornillo de posición, incluso 2, dependiendo del tamaño del fragmento.
Las fracturas de capitelum son lesiones del codo interarticulares y su diagnóstico puede realizarse también por radiografías simples del codo API lateral. Bryan y Morri las clasificaron y luego McKee hizo su modificación, siendo entonces la tipo 1 o de Hans-Steinthal la que consiste en un fragmento grande de hueso subcondral donde solo el capitelum está fracturado, la tipo 2 o de Kocher-Lorenz, el cual el cartílago articular del capitelum está avulsionado con una pequeña parte del hueso subcondral, tipo 3 de Broberg-Morrey y una fractura conminuta del capitelum, y la tipo 4 que es una fractura que agregó McKee, que consiste en una fractura de capitelum con una porción variable de la tróclea humeral. Vemos acá el ejemplo radiológico de cada una de ellas, la tipo 1 Hans-Steinthal, donde solamente es un fragmento grande del capitelum, la tipo 2 o de Kocher-Lorenz, donde es una fractura por avulsión del cartílago del capitelum, la tipo 3, que es una fractura conminuta del capitelum, y la tipo 4 de McKee, que es una fractura tanto del capitelum como de la tróclea. Acá se observa un signo muy peculiar, el signo de doble arco de McKee, donde un arco es para el capitelum y un arco corresponde para la tróclea. El tratamiento, se describe un tratamiento conservador para fracturas no desplazadas tipo 1 y 2. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico el principal para este tipo de fracturas, una reducción abierta y una fijación interna con placa para húmero distal, siempre y cuando el desplazamiento sea mayor a 2 milímetros. Las fracturas supracondilias pueden ser diagnosticadas mediante la clínica y radiografías simples, son mucho más frecuentes en niños. La tomografía axial computarizada sería útil ya para la planificación de la cirugía y el tratamiento solamente es quirúrgico. La fractura se presenta con dolor, aumento de volumen en el codo, se ve incluso deformidad. Se debe incluso evitar explorar el movimiento articular activo debido al riesgo de una lesión neurovascular. Siempre chequear la movilidad digital, la sensibilidad, los pulsos distales y el llenado capilar. Si el pulso está débil, considerar la solicitud de un ecodoppler arterial. Hay varias clasificaciones, por lo menos para los pacientes pediátricos está la clasificación de Garland, la cual la Garland 1 es una fractura no desplazada supracondilia, la Garland 2 es la fractura supracondilia con una continuidad de la cortical posterior, y la Garland 3 es una que está totalmente desplazada y no hay contacto entre las corticales. Estas últimas dos se manejan con una reducción abierta, yo estoy así como acá, con posterior férula por 3 semanas. Existe una actualización donde hay una tipo 4, que es una fractura tipo 3 de Garland, con una mayor inestabilidad rotacional, con mayor riesgo de lesiones asociadas. Aprovechemos y destacar qué signos radiológicos o qué debemos estar pendientes en una fractura, en una radiografía de codo, si sospechamos fractura. Visualizar siempre lo que sería el reloj de arena o la gota humeral, que vemos acá como está indemne. Si vemos una alteración en su forma, siempre sospechar entonces una fractura en el húmero, porque en condiciones normales se aprecia el círculo prácticamente perfecto. También observar la línea humeral anterior, donde está en condiciones normales pasa normalmente por el tercio medio del capitelum, y los cojinetes grasos, cojinetes adiposos anterior y posterior, si
existe una zona radiolúcida. En ellos podemos sospechar la existencia de hemartrosis. Todo esto siempre correlacionar con la clínica. Los otros tipos de clasificaciones ya más que todo, sobre todo para adultos, está la clasificación AO, donde las clasifica como extraarticulares. El tipo B es como intraarticular de una sola columna. Tipo C con las articulares con las dos columnas fracturadas. Está una de las más utilizadas, que es la clasificación de Jupiter, de las dos columnas, donde la T alta es una fractura transversa proximal o por encima de la fosa olecraniana. La T baja es una fractura transversa proximal a la tóclea, que es la más común. La fractura en Y es una fractura oblicua con ambas columnas afectadas y con una sola línea distal vertical. La fractura en H y esta que vemos acá, que es en H, la tróclea quedaría en un fragmento libre. Fractura lamba medial, donde existe una línea proximal medial, y la lamba lateral, donde existe una fractura lineal proximal lateral. También recordemos que está la clasificación de Milch, que es la clasificación de las fracturas de una sola columna, donde la tipo 1 la tróclea lateral está intacta, y la tipo 2 es una fractura a través de la tróclea. En cuanto a fracturas no desplazadas, se puede considerar usar férula braquiopromar, incluso ya posteriormente, para recuperar movilidad, una férula tipo Brace, como vemos acá. Pero el tratamiento principal es quirúrgico y es la reducción abierta con fijación interna con placa para húmero distal medial y para húmero distal lateral. Vemos acá donde se lee que existe actualmente controversia sobre si es mejor disponer las placas de manera paralela o perpendicular, por lo que esto realmente queda a criterio del cirujano, de su experiencia y su evaluación exhaustiva de la personalidad de la fractura del paciente. También se puede considerar fijado externo, fracturas con daño considerable de las partes blandas, y la artroplastia total en pacientes con fracturas en ambas columnas y de la tercera edad. Anteriormente, hace bastantes años, se consideraba un tratamiento conservador y tenía un nombre particular, un nombre llamado bolsa de hueso, que eran para pacientes ancianos este tipo de tratamiento. Sin embargo, demostró tener pobres resultados y actualmente pues se opta por escoger una prótesis y realizar una artroplastia total. Otro concepto a tomar en cuenta es el concepto del triángulo estabilizador, lo cual en su principio explica que se debe reparar primero la fractura intraarticular para luego pasar a fijar la extraarticular. Existen varias complicaciones en las fracturas de húmero distal, entre ellas está la rigidez de la articulación, que es la más común, un 8% de la osificación heterotópica. También puede existir una unión, aunque hay baja incidencia, alguna consolidación viciosa, una lesión neurovascular, neuropraxia cubital o artrosis, como podemos ver acá en la radiografía. Mencionemos también la fractura de la coronoide, que ocurre en un 10 al 15% de las luxaciones de codo. Históricamente han sido clasificadas por Regan y Murray. Luego O'Driscoll realizó una modificación, pero la clasificación clásica es la tipo 1 es la punta, tipo 2 fragmento anteromedial, trazo anteromedial, y la tipo 3 es un trazo basal.
El tratamiento puede ser quirúrgico con suturas, como vemos acá, o con tornillos de posición para fragmentos más grandes. En cuanto a las fracturas de olecranon, se pueden clasificar de varias maneras. Está la clasificación de Mayo, de Chasker, de Colton. La de Mayo, la cual la tipo 1 es no desplazada, la tipo 2 es desplazada pero estable y la tipo 3 inestable. Se agrega una letra dependiendo si es con minuto o no. Si es con minuta es una letra B, si es no con minuto es una letra A. La clasificación de Chasker, donde la tipo A es una fractura transversa simple, la tipo B una fractura transversa impactada, la tipo C una fractura oblicua, tipo D una fractura con minuta y la tipo E una fractura más distal extraarticular y la tipo F una fluxofractura. La de Colton también a veces es tomada en cuenta cuando la tipo 1 es una no desplazada y el desplazamiento no incrementa cuando se flexiona el codo. Tipo 2A es una fractura por avulsión, la tipo 2B es una fractura oblicua y transversa, desplazada. La tipo 3, la tipo 2C es una fractura con minuto y la fractura tipo 2D sería una luxofractura también. La clasificación AO también este mismo principio de que si es tipo A es extraarticular, si es tipo B intraarticular, si es tipo C es intraarticular, tipo B sería parcialmente articular. En cuanto al diagnóstico, los síntomas son dolor bien localizado en el codo, en la parte posterior del codo, el defecto es palpable, lo cual puede indicar una fractura desplazada severa o conminución. Hay imposibilidad de extender el codo, lo cual puede explicar que haya una sección del aparato extensor, es decir, del tríceps, el tendón del tríceps. Vemos acá algunos ejemplos radiológicos de este tipo de fractura. Y en cuanto a su tratamiento conservador, sus indicaciones están en una fractura no desplazada con el mecanismo extensor intacto o una fractura desplazada con individuos de baja demanda funcional. Inicialmente la técnica es una férula brachiopalmar con 45 o a 90 grados de flexión del codo y una movilización a la primera semana. Para todas las demás fracturas del cráneo, las desplazadas y las que requieren cirugía, uno de los principales tratamientos es el sistema de bandas de tensión, la cual consiste o procura convertir las fuerzas tensiles del lado posterior del olecranon en fuerzas de compresión en la articulación durante la flexión. La fijación es simple y sin alto costo. Funciona bien si se ejecuta correctamente. También existe la posibilidad de utilizar la reducción abierta y fijación interna con placa. Como vemos acá, es más estable que el sistema de bandas de tensión. Y hay múltiples opciones como una DCP, una placa de reconstrucción, una LCDCP, una LCP o una placa anatómica. Existe otra opción, esto se considera en pacientes ancianos con hueso osteoporótico y si la fractura involucra más del 50% de la articulación, sería una excisión y un avance del tríceps. Vemos acá como no hay olecranon luego de la técnica. La fractura de escápula radial la clasifica Mason, siendo la tipo 1 una fractura marginal sin desplazamiento, la tipo 2 una fractura en la región marginal con desplazamiento mayor a 2 milímetros e involucra menos del 30% de la superficie articular. La tipo 3
una fractura comminuta o que involucra toda la cabeza. Y la tipo 4 una fractura de la cabeza radial asociada a luxación del codo. Es una de las fracturas más comunes del codo, por lo tanto hay que estar pendiente. Vemos acá ejemplos radiológicos. Mason tipo 1, donde nos está desplazada. Mason tipo 3, ¿por qué? Porque es comminuta. Una Mason 2, donde hay desplazamiento. Una Mason 1, una Mason 3. Y vemos como acá está ejemplos de tomografía axial computarizada, una reconstrucción en 3D de este tipo de fracturas, donde pueden ser útiles en la planificación. El tratamiento conservador de esta fractura es un periodo corto de inmovilización, siempre y cuando sea una fractura mínimamente desplazada, sin bloqueo mecánico, una Mason 1. Y el antebrazo debe estar en supinación. Vemos acá gráficamente por qué. Debido a la zona de seguridad de Caputo y de Smith, quedan hacia abajo cuando la mano está en supinación, y esto facilitaría una cirugía si luego se requiere. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está la reducción abierta con fijación interna con tornillos de placa. También es posible una cupulectomía parcial o una cupulectomía total, siendo estas indicaciones en pacientes con baja demanda funcional, pacientes sedentarios, pacientes con una fractura irreconstructible. Y el otro tratamiento es la artroplastia de la cabeza radial. Un algoritmo sacado del Rockwood, donde si hay fractura de la cúpula y no está desplazada, movilización precoz. Está desplazada, pero no hay bloqueo al movimiento, movilización precoz. Si está desplazada, hay bloqueo al movimiento, hay crépito y hay alguna lesión concomitante que considerar ya tratamiento quirúrgico. Si es un fragmento pequeño irreparable, una excisión del mismo,